Económico. Señores, son las 7:41 y nosotros aquí con una oportunidad formidable para conocer muchas informaciones sobre la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a saludar, en principio, yo saludo a José Ramón Torres, director de comunicaciones, pero no es él que está con nosotros. Con nosotros está Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos, que va a conversar con nosotros. Y entonces también un saludo para Ivonne Salcedo, que es la Community Manager de la Dirección General de Impuestos Internos. Así es que, bueno, Magín, para nosotros es un honor que esté por aquí. Oh, gracias por la invitación y bueno, estamos prestos a responder las preguntas que tengan. Bueno, en principio, importante saber cómo andan las recaudaciones a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos y el famoso tema de la evasión, cómo ha logrado ya en los meses que tiene en Impuestos Internos variar un poco ese panorama. Bueno, la mejor forma de ver cómo van las recaudaciones es compararla con el año anterior, porque te da un punto de referencia respecto al crecimiento de la economía, por ejemplo. Y bueno, en septiembre las recaudaciones crecieron 18% respecto al año anterior. ¿En septiembre? En septiembre, en octubre crecieron 11%, en noviembre crecieron 14%. Y esperamos que en diciembre crezcan respecto al año anterior 15%. O sea, los últimos 4 meses del año en promedio, respecto al año anterior, las recaudaciones de la DGI van creciendo más que el doble que la economía. Y esos son cifras respetables de crecimiento de los ingresos. Lo que significa que las medidas que hemos estado tomando de mejora de la administración tributaria se están viendo en las recaudaciones. El país, como en toda América Latina, en Centroamérica, la evasión es alta. La evasión es difícil de medir, son estimaciones estadísticas que se hacen. En el país oficialmente no se publica desde el año 2010 y esto se dio porque el Banco Central no había actualizado las cuentas nacionales oficiales, pero ya sí las tiene actualizadas y esperamos en enero tener publicadas las cifras de evasión para el ITEVI y el impuesto sobre la renta. Uno como economista sí puede hacer aproximaciones y esa cifra probablemente va a estar para el ITEVI en que la evasión está entre un 35 y un 40%. Que son cifras altas. Países de referencia como Chile tienen un piso de evasión en el ITEVI que va entre 20 y 25%. Siempre va a haber evasión. El tema es cómo bajarla a los niveles de países que tienen administraciones tributarias y sistema tributario más desarrollado. Entonces, en enero anunciaremos las cifras oficiales que van a ser publicadas. Estamos trabajando con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la DGI, el Ministerio de Economía, para tener la mejor aproximación posible. Y el número andará cercano al 40%, que es una cifra elevada. Ya hay años en que el país ha logrado estar cerca del 30%, por ahí por el 2006, 2007, pero empezó a aumentar probablemente 2008, 2009 como fruto de la crisis internacional que golpea a todos los países. Sí, de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿qué representa el ITEVI? Y de manera particular, lo de la evasión en el ITEVI, ¿cómo ha ido? Bueno, el ITEVI es el principal impuesto en el país. Primero el ITEVI, después el impuesto sobre la renta y después los hidrocarburos. Ya los impuestos al comercio representan un porcentaje menor. Por eso es que la DGI ya representa entre el 75 y 80% de las recaudaciones y aduana alrededor de un 20-25%, cuando hace 15, 20 años era todo lo contrario. Es el principal impuesto.
hay muchas exenciones en el ITEVI y se da siempre que hay una correlación, es decir, países que tienen muchas exenciones en ITEVI también tienen más evasión en el ITEVI. Y cuando yo me refería a esa cifra que va entre 35 y 40%, me refiero específicamente al ITEVI porque la evasión se mide por impuesto. Y por ahí anda esa cifra. El país ha tenido años en que la evasión del ITEVI ha estado cercana al 30%. Pero en los últimos años, probablemente, y eso lo vamos a confirmar ya con los estudios que estamos haciendo, anda un poco más cercana al 40%. En el caso del anticipo, ¿qué significa? Que se ha estado planteando y he escuchado a algunos, incluso Eurias, que ha reclamado el presidente que lo elimine, como entró como un impuesto transitorio. ¿Qué significa para las recaudaciones de ustedes? ¿Qué porcentaje? Mira, siempre hay que ver un poco la historia. Y el anticipo es un ingreso mensual que asegura la caja del gobierno. Y se hizo en un momento de crisis en que los ingresos del gobierno eran muy estacionales. Había meses que entraba mucha recaudación de impuestos sobre la renta y durante muchos meses no entraba nada. Y eso hacía un grave problema para el manejo de caja del gobierno. Entonces el anticipo le da certeza a los ingresos del gobierno. Es un pago mensual en base a los ingresos del año anterior, que es la base cierta, los ingresos del año anterior de las empresas. Hay muchos países que utilizan los anticipos mensuales, en otros son trimestrales. ¿Es posible revisarlo para la micro y pequeña empresa? Bueno, el código da flexibilidad, por ejemplo, para el sector agropecuario, pero también cuando hay empresas que tienen una reducción muy grande de sus ingresos del año, se acercan a la administración y la administración puede ser y es flexible en esos casos. O sea, el mismo código da la flexibilidad. Ahora, si lo vamos a quitar para todos, es complicado. Va a complicar la finanza del gobierno, sobre todo en países en que la evasión es alta como este. Entonces, hay que tener cuidado de eliminar completamente. De hecho, para países como el nuestro, los organismos internacionales han recomendado en ocasión impuestos mínimos a la renta. Porque lo que se da es que muchas empresas históricamente declaran pérdida cuando esa no es la realidad. Sería más sano para la economía y para el proceso de recaudación que tengamos prácticamente todo grabado, y me estoy refiriendo al ITEVIS, entiéndase, que la base sea general o casi general y por ende sea más baja en términos de porcentaje. Esto sería más sano y facilitaría el proceso de recaudación, tomando en cuenta que usted hablaba de que la evasión en parte se justifica por todas esas excepciones que tenemos y demás. Bueno, me hace más fácil el trabajo, sin duda. Los países que hay menos evasión, la base del ITEVI o IVA, como se llama, es generalizada. Ahora, ¿qué significa que la base sea generalizada? Que todo pague. Desde el arroz hasta el vehículo. Exactamente, y ya eso es una decisión medicamentos, todo. Política. Por ejemplo, Chile tiene una tasa uniforme, 19% para todo, incluyendo medicamentos, medicina. Que el nuestro, ¿no? Claro. Sí, alimentos. Bueno, esa es una decisión política. Sin duda que la evasión va a bajar porque es más fácil la administración tributaria. El sistema nuestro, y yo lo dije muy claramente cuando hablé en la Cámara de Comercio en agosto, el sistema tributario es muy complicado. Pero ese es el que me toca administrar. Ya sí. El cambio del sistema es una decisión del Congreso. Es una decisión, exactamente. Bueno, con relación cuando usted estuvo en el almuerzo de la Cámara Americana, puso como ejemplo la situación del barrio chino y después se produjo la actuación de la Dirección General de Impuestos Internos, pero hemos observado que también en otros lugares, establecimientos que han cerrado, establecimientos que han cambiado de ubicación. ¿Usted puede informarnos en ese sentido cuántos establecimientos han cerrado, cuántos de estos establecimientos se han restablecido
y cómo se llega hasta la dramática decisión de cerrar un establecimiento. Sí, mira, el cierre de establecimiento es una prerrogativa que tiene la DGI establecida en el código. Hay un proceso legal que se sigue. No es una decisión unilateral de la DGI de que mañana vamos a cerrar un negocio. No. Implica la verificación de numerosas temas que están en el Código Tributario de incumplimientos. Se notifica al contribuyente, se levantan actas, después se ponen multas y ya después, cuando el contribuyente no paga la multa después que se le dé el plazo, entonces la DGI puede cerrar. Y generalmente la experiencia es un proceso que puede durar varias semanas después que se inicia, porque hay que agotar los plazos legales. La experiencia es que después que cerramos un comercio, el 90% se regulariza en las siguientes 24 horas. 24 horas, sí. O sea, la DGI le da muchos Mayormente plazos. hay un vínculo con el tema del ITEVIS cuando se cierra el negocio. Puede ser, hay varias razones, que no tengan impresoras fiscales, que no den la factura al consumidor, que no envíen los formularios que tienen que enviar todos los meses de declaración de impuestos. Ahora, fíjense que, cómo es el dominicano, se le dan plazos, se le mandan notificaciones, se levantan actas, el penúltimo paso es una multa y se le dice, mire, si usted no paga la multa, que es el último paso, podemos cerrarle. No, van a pagar después que uno cierre. Ahora, la experiencia es, como dije, que el 90% o un poco más regulariza en las siguientes 24 horas. Es muy difícil que un negocio dure 48 horas cerrado. Inmediatamente se acercan a la DGI. Y toda la semana lo estamos haciendo. Eso pasó, por ejemplo, con el barrio chino, se restablecieron, sí, la mayoría. Sí, la mayoría en 48 horas ya fueron a la DGI y se regularizaron. Ahora la DGI le da seguimiento, porque lo peor que puede pasar es que haya alguien que esté pagando impuestos y alguien que le toque pagar y no esté pagando al lado suyo. Y eso es lo que estamos tratando de regularizar. Pero el cierre de establecimientos es algo que estamos haciendo todas las semanas. Es una herramienta válida. Yo creo que hay que, y lo he dicho mucho, hay que aumentar la percepción de riesgo, de que la DGI sea respetada, no que sea temida, pero que sea respetada. Como en otros países, en Estados Unidos, el que no paga impuestos, ya ustedes saben lo que les pasa. Pero claro. En España, bueno, hasta Messi ahora fue este año condenado. Sí. Entonces, es una herramienta válida y la estamos usando continuamente y la seguiremos usando. Hay un caso que sonó y estuvo la atención del público de confrontación prácticamente entre la industria y ustedes por el ITEVI, el adelanto del ITEVI para las importación de materias primas. Pero creo que era en aduana, era en aduana. Ese era de aduana. Sí, era de aduana, sí. No era de aduana. Pero la retención del ITEVI es para ustedes. Mira, es un impuesto aplicable a través de la DGI. Sí. Es una discusión interesante, la del adelanto del 50%. Sí. Realmente, en todos los países que el ITEVI funciona, se cobra el ITEVI en aduana. Cuando entra la mercancía, paga el ITEVI 100%. Aquí, en el marco de una ley, se dio una concesión de que no se pagara. Y realmente eso es una medida de control que está aplicando el gobierno que no afecta a la competitividad, porque es un impuesto por diseño al valor agregado. Y es una buena medida realmente de política tributaria. En todos los países es el 100% que se cobra, no es el 50%. Y tampoco es una medida que afecta desproporcionadamente a los pequeños. De hecho, la cifra que ha dado el Ministerio de Hacienda es que el 80% de ese impuesto lo pagan menos de 15 empresas. En el caso de bienes de lujo para exenciones del ITEVI. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un contribuyente, puedo obtener mi factura con comprobante fiscal para obtener bienes que no son
de uso de la empresa. ¿Se ha observado eso desde Impuestos Bueno, Internos? eso siempre se ha observado. Yo también lo dije cuando hablé en la Cámara Americana. Y es que personas físicas compran y se descuentan eso en la empresa. Por ejemplo, usted compra algo que no tiene nada que ver con su empresa, pide su comprobante y se lo descuenta como gasto. Y eso es un uso irregular. Pero vamos a sacar una norma para controlar eso. En el operativo. Disculpe, ¿en qué tiempo estaría esa norma para regular qué yo puedo justificar como gasto empresarial? En enero. En enero debe estar. Ya la estamos revisando internamente y detectamos mucho eso cuando hicimos el operativo el Viernes Negro que tiramos. ¿Qué, por ejemplo, carga la gente a la empresa que a ustedes inclusive les ha llamado la atención? Cualquier cosa. Un reloj de lujo que tú compres. Puede ser un reloj, puede ser una empresa que produce silla, que empieza a comprar colchones para su casa o muebles. Y entonces ahí es función de la DGI, bueno, controlar el abuso que se está dando con eso, donde eso lo que hace es que baja la base imponible y el gobierno recauda menos por ese uso indebido. La experiencia de Black Friday y a partir de Black Friday, ¿qué ha ocurrido con las cosas que se detectaron en el Black Friday? Bueno, lo que hicimos en el Black Friday, que es el día del año que más se vende, fue tirar a la DGI a la calle. O sea, mandamos más de 200 fiscalizadores, auditores, el departamento jurídico, verificando que los negocios cumplían con sus deberes formales, entregarle el comprobante, que los números de comprobante fueran correctos. Y visitamos en Santo Domingo exactamente 101 locales y se encontraron irregularidades en 30. O sea, en el 30% de los comercios visitados hubo distintos tipos de irregularidades. Se levantaron las respectivas actas. Cuando no se acercaron a DGI, multaron. Y en esta semana se empiezan cierre de algunos grandes comercios que no cumplieron. ¿Grandes comercios? Grandes tiendas que no cumplieron con los requisitos. Y fíjense que la noticia... Eso será a partir de la semana próxima. Esta semana. Esta semana. Hoy. Pero las grandes tiendas, o sea, grandes tiendas no son tantas. Grandes tiendas. No empecemos a especular, pero son 4 o 5 las grandes tiendas, al menos de Santo Domingo. Plural. Hay algo que no hablo de una gran tienda, hablo de grandes tiendas, así que son varias tiendas grandes que van a ser cerradas por esta situación. Y Julio, hay un nombre que rápidamente llega a la cabeza, no lo vamos a decir, pero hay algo que en el rápidamente código nos asalta. Tributario que se llama el deber de reserva. Ajá. Pero fíjense cómo la DGI cumple los plazos. Se hizo el operativo, se levantaron actas ese día, se notificó a contribuyentes, se le mandaron las actas para que se acercara a DGI. Cuando no se acercaron se le impusieron las multas. Cuando se venció el plazo de las multas, bueno, ya toca cerrar. ¿Y qué han alegado? ¿Qué han alegado? Algunas no se acercan y no alegan nada. Otras que siempre, más de la mitad fueron y regularizaron su situación. Algunas no tenían impresoras fiscales, otras la tenían y no la utilizaban, otras usaban comprobantes fiscales que no estaban aprobados por DGI. ¿Es voluntario el uso de la impresora fiscal o es obligatorio? Es una buena pregunta. En países similares, por ejemplo Chile, hay más de 300.000 impresoras instaladas y en el país hay unas 10.000. Por ejemplo, los grandes negocios debe ser obligatorio. Sí, digamos, en los comercios tiene que ser. Ahora ha sido un proceso muy largo, entendemos nosotros, y vamos a dinamizar el tema de las soluciones fiscales en general. Ahora mismo está instalada en los grandes comercios, vamos a ir con los medianos. En algunas se alega que el costo es alto, estamos viendo a ver cómo bajamos el costo de las impresoras. ¿Qué cuesta? Y qué bueno que usted se refiere, porque, bueno, en mi pueblo hubo una huelga un poco insólita. Mi pueblo es San Francisco de Macorís. ¿Del comercio? Los comerciantes cerraron sus puertas durante 1 o 2 días, precisamente en protesta por las impresoras fiscales. Yo pensaba que se instalaban gratis. Bueno, parte de sus alegatos son muy costosas e implican que el comercio tenga un inversor por el tema del flaco servicio eléctrico del país.
Ese era, entre otros alegatos, en síntesis ellos no la quieren, pero bueno, Mira, ¿cómo va esto? Y es cierto que se necesita tener electricidad 24 mira, horas. En ese caso específico, la realidad es que cuando se instalan las impresoras, eso ayuda mucho a organizar a los pequeños y medianos. Porque ¿qué es la impresora? ¿Cuál es su objetivo? ¿O la solución fiscal, como ustedes Exacto. le llaman? No, el objetivo es transparentar las operaciones, que se tenga un registro. Toda factura va por ahí. Que ese registro, la DGI tenga los datos de lo que pasa por esa caja. Y lo tienen en tiempo real prácticamente. Debería tenerlo. O sea, en algunas ocasiones no lo tiene y por eso estamos digo, donde esté todo. colocada Sí. una solución fiscal, esa información Sí. es compartida al instante. La con DGI debería tener. En algunas o en muchos casos no las tiene, entonces estamos revisando el proceso completo. Como yo dije, en países similares, un país como este debería tener 200.000 impresoras. Y luego de 10 años casi de lanzada, tenemos unas 10.000. ¿A dónde se han instalado? En los grandes comercios y en los medianos. Entonces, hay que relanzar el programa de impresora, pero la evidencia es que ayuda mucho a organizar al mismo empresario. ¿Y qué le cuesta a ese empresario tenerla? Hay distintos precios. Cuando lo solicitan a la DGI, se le puede exonerar en algunos casos, que cumpla. Dependiendo del volumen de lo que transacciones. estamos es trabajando a ver cómo la hacemos llegar a más comercios, a medianos, a pequeños que no las tienen. Pero es una de muchas herramientas que tiene la DGI y que sin duda ha ayudado. Ayuda a la DGI, ayuda al comercio, y a veces esas huelgas no le veo mucho sentido, porque son huelgas para dejar de cumplir la ley. Es como extraño. Sí. Pero la realidad es que la DGI en esa ciudad hizo su trabajo. Cerró los comercios que no cumplían y los abrió cuando se regularizaron, no se abrieron como resultado de la huelga que se hizo. Bueno, hay algunas inquietudes. Le vamos a pedir un permiso al licenciado Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos, para que pues pueda responder algunas inquietudes puntuales de la gente. Vamos a hacer una pausa. Por ejemplo, adelanto una pregunta aquí, que si la DGI es una institución amigable para las personas que, teniendo alguna dificultad, por sus propios pies, por su propia iniciativa, van a la DGI a plantear su situación en busca de poderla superar. ¿Usted le adelanta la respuesta? Es que tiene que ser amigable, porque la DGI también tiene que ayudar al contribuyente. El Código Tributario da flexibilidad. Lo que no podemos dar una flexibilidad mayor a la que nos pide el Código, pero cuando el contribuyente se acerca a su administración local que le corresponde, se pueden dar flexibilidades de pago cuando el contribuyente demuestra que realmente está atravesando por un problema. Si no, hay que ver al director general de Impuestos Internos ahí para conseguir alguna facilidad. No, y de hecho es incorrecto que lo vean. Cuando hay una institución que hay que ver al director general para resolver todo, entonces la institución no funciona. Y el objetivo es que la institución funcione. Hay una pregunta referida al IPI. Si hay algunas excepciones para la gente que se atrasa en el IPI. Vamos a responderla a regreso. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.